Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. ¿Conoces esa sensación cuando estás desplazándote por tu teléfono tarde en la noche y recibes un mensaje de texto de un número que no reconoces? Tu corazón se acelera por un segundo antes de darte cuenta de que probablemente sea solo spam. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si fuera alguien que se suponía que ya no debía estar en tu vida? Alguien que pensaste que habías dejado atrás, observando cada uno de tus movimientos y esperando el momento perfecto para volver a hacerse presente. Hoy te traigo 3 historias absolutamente escalofriantes sobre exparejas que llevaron la obsesión a un nivel completamente nuevo. Estas no son las típicas historias de ruptura en las que alguien simplemente no deja de llamar o aparece en tu trabajo 1 o 2 veces. No, estas son historias sobre personas que convirtieron el acoso en un arte, que hicieron de la vida de sus exparejas una pesadilla viviente, y que demostraron que a veces la persona que una vez amaste puede convertirse en la que más temes. Antes de comenzar, quiero que sepas que cada una de estas historias fue enviada por personas reales que vivieron estas experiencias aterradoras. Los nombres han sido cambiados para proteger su privacidad, pero todo lo demás que estás a punto de escuchar sucedió realmente. Y créeme, para cuando lleguemos a la tercera historia, vas a entender por qué algunas personas cambian por completo su identidad solo para escapar de su pasado. Así que vamos directo a la primera historia, y esta viene de una mujer a la que llamaré Sara, quien aprendió de la manera más dura que algunas personas simplemente no pueden aceptar cuando algo termina. Sara había estado saliendo con su novio Marcus durante unos 2 años cuando finalmente decidió que había tenido suficiente. Él era controlador, posesivo y tenía la tendencia de estallar por las cosas más pequeñas. La gota que colmó el vaso fue cuando apareció en su trabajo sin previo aviso por tercera vez en una semana, exigiendo saber por qué no había respondido a sus mensajes en un plazo de 5 minutos. Esa misma noche ella terminó con él, le dijo que necesitaba espacio y le pidió que no la contactara más. Durante aproximadamente un mes, Marcus pareció respetar sus deseos. Sara comenzó a relajarse, pensando que tal vez finalmente había recibido el mensaje. Estaba equivocada. Todo comenzó de forma pequeña. Llegaba a casa del trabajo y encontraba la puerta de su apartamento ligeramente entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado con llave. Objetos en su habitación aparecían movidos lo justo para que ella se diera cuenta. Un libro que estaba en su mesa de noche aparecía en su tocador. Un portarretratos estaba girado en un ángulo distinto. Sara se convenció de que solo estaba siendo paranoica, hasta que encontró una nota escondida dentro de la funda de su almohada que decía simplemente: «Sé que me extrañas». Su sangre se heló. Llamó inmediatamente a la policía, pero sin pruebas de que Marcus realmente hubiese entrado, no podían hacer mucho. Le sugirieron cambiar las cerraduras e instalar un sistema de seguridad, lo cual hizo al día siguiente. Pero Marcus apenas estaba comenzando. Unos días después, Sara se despertó y encontró su coche cubierto de pétalos de rosa. No estaban esparcidos encima como un gesto romántico, sino metidos en cada rendija, bajo los limpiaparabrisas e incluso apretados dentro del tubo de escape hasta el punto de que no pudo encender su coche. Cuando llamó a su trabajo para avisar que llegaría tarde por el incidente, su jefe mencionó que alguien ya había llamado antes preguntando por su horario. Las llamadas a su lugar de trabajo se volvieron diarias. Marcus disfrazaba su voz, a veces fingiendo ser un repartidor, otras diciendo que llamaba del consultorio de su médico. Quería saber a qué hora trabajaba, cuándo almorzaba, cuándo salía al final del día. El jefe de Sara fue comprensivo al principio, pero después de 2 semanas de acoso constante, le dijeron que si las llamadas no cesaban, tendrían que despedirla. Fue entonces cuando Sara tomó la difícil decisión de volver temporalmente a casa de sus padres. Pensó que si no estaba en su apartamento, Marcus terminaría por rendirse y seguir adelante. Estaba equivocada otra vez.
En apenas 3 días de haberse mudado, sus padres comenzaron a recibir llamadas telefónicas a todas horas de la noche. A veces Marcus solo respiraba en la línea. Otras susurraba frases como: «Dile a Sara que la estoy esperando», antes de colgar. El punto de quiebre llegó cuando Emma, la hermana menor de Sara, caminaba de regreso de la escuela y notó que un coche la seguía. El mismo coche que llevaba una semana estacionado frente a su casa. Emma logró esconderse en una tienda local y llamó a su padre, quien contactó inmediatamente a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Marcus dentro de su coche con una cámara equipada con un lente telefoto y un cuaderno lleno de observaciones detalladas sobre las rutinas diarias de la familia de Sara. Sabía a qué hora salía su padre para el trabajo, en qué supermercado hacía las compras su madre, qué ruta tomaba Emma hacia la escuela e incluso a qué hora sacaban al perro cada mañana. El cuaderno contenía semanas de anotaciones, todas meticulosamente documentadas como si se tratara de un retorcido proyecto de investigación. Marcus finalmente fue arrestado, pero ahí es donde la historia de Sara dio un giro aún más oscuro, porque mientras él esperaba juicio en la cárcel, Sara descubrió que el acoso llevaba mucho más tiempo del que ella había imaginado. Su arrendador la llamó para informarle que Marcus le había estado pagando en efectivo cada mes para obtener copias de la llave de su apartamento. No solo durante el mes posterior a la ruptura, sino durante los últimos 6 meses de su relación. Marcus había estado entrando regularmente a su casa mientras ella trabajaba, revisando sus pertenencias personales, leyendo su diario e incluso instalando una pequeña cámara en su dormitorio. Cuando la policía registró el apartamento de Marcus, encontraron cientos de fotos de Sara tomadas sin su conocimiento. Imágenes de ella durmiendo, bañándose, vistiéndose y siguiendo su vida diaria completamente ajena a que estaba siendo observada. También hallaron planes detallados que él había escrito sobre su futuro juntos, incluyendo dónde vivirían después de casarse y cómo llamarían a sus hijos. En su mente, aún estaban en una relación. La ruptura nunca había ocurrido. Sara tuvo que testificar en el juicio, donde se enteró de la magnitud de su obsesión. El fiscal reveló que Marcus había estado rastreando su ubicación con un dispositivo GPS escondido en su bolso. Había estado monitoreando sus redes sociales usando perfiles falsos. Incluso había creado un detallado horario de su vida y planeaba lo que él llamaba una reconciliación romántica, irrumpiendo en su apartamento y sorprendiendo a Sara con velas y flores. Marcus fue sentenciado a 3 años de prisión y recibió una orden de alejamiento válida por 10 años tras su liberación. Sara se mudó a otro estado, cambió su número de teléfono y eliminó todas sus cuentas en redes sociales. Todavía mira por encima del hombro cuando camina hacia su coche y nunca volvió a vivir sola. Pero por aterradora que sea la historia de Sara, no se compara con lo que le ocurrió a nuestra segunda persona, a quien llamaré David. Su historia demuestra que el acoso no solo les ocurre a las mujeres, y que a veces la persona de la que intentas escapar tiene recursos y conexiones que hacen casi imposible esconderse. David había estado casado con su esposa Jessica durante 5 años cuando descubrió que ella tenía una aventura con un compañero de trabajo. El divorcio fue complicado, pero eventualmente llegaron a un acuerdo, dividieron sus bienes y David pensó que por fin podría seguir adelante con su vida. Jessica se quedó con la casa y David se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. En realidad estaba entusiasmado por empezar de nuevo. Durante los primeros meses tras el divorcio, David apenas tuvo noticias de Jessica. Ella le escribía de vez en cuando por temas de papeleo o pertenencias olvidadas, pero todo era muy civilizado y profesional. David comenzó a salir con otras personas, se inscribió en un gimnasio y empezó a reconstruir su vida social. Todo parecía ir bien hasta que empezó a notar algunas coincidencias extrañas. Jessica aparecía en los mismos restaurantes a los que él iba, siempre diciendo que era solo casualidad. Se encontraba con ella en el supermercado exactamente a la misma hora que él hacía las compras, actuando sorprendida de verlo. Cuando David comenzó a ir a una nueva cafetería cerca de su oficina, Jessica también empezó a comprar su café allí por las mañanas. Al principio,
David pensó que tal vez ella solo quería ponerlo celoso o recuperarlo, pero su comportamiento empezó a hacerlo sentir realmente incómodo. La situación empeoró cuando David comenzó a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Lisa que trabajaba en una firma de marketing en el mismo edificio que él. Llevaban saliendo alrededor de un mes cuando Lisa le comentó que una mujer se le había acercado en su gimnasio, haciéndole preguntas sobre su estado civil y si estaba saliendo con alguien. La mujer aseguró que estaba realizando una especie de encuesta, pero Lisa lo encontró extraño porque nunca la había visto en el gimnasio. El estómago de David se encogió cuando Lisa describió a la mujer. Sin duda era Jessica, pero cuando él la confrontó, ella lo negó todo, asegurando que nunca había estado en ese gimnasio y sugiriendo que David estaba siendo paranoico. Le dijo que claramente seguía emocionalmente inestable tras el divorcio y que tal vez debía considerar terapia. Fue entonces cuando David se dio cuenta de que Jessica estaba jugando un juego mucho más sofisticado de lo que había imaginado. No se trataba de que apareciera al azar con la esperanza de encontrárselo. Estaba recopilando información sobre su vida de manera sistemática e insertándose en su mundo de formas que parecían casuales, pero que en realidad estaban cuidadosamente planeadas. David lo descubrió cuando supo que Jessica había estado llamando a la administración de su complejo de apartamentos, haciéndose pasar por su hermana, preguntando sobre las condiciones de su contrato de arrendamiento y sobre si él recibía visitas. También contactó su gimnasio usando un nombre falso, diciendo que estaba interesada en inscribirse y preguntando específicamente por las clases y entrenadores que él utilizaba. El personal, sin saberlo, le dio todo su horario de entrenamientos. Pero la táctica más inquietante de Jessica estaba relacionada con su trabajo. Ella trabajaba en una agencia de investigación privada, lo que le daba acceso a bases de datos y recursos que la mayoría de las personas ni siquiera imaginan. Estaba usando esas conexiones profesionales para hacer verificaciones de antecedentes de cualquiera con quien David empezara a salir. Revisaba sus informes de crédito, investigaba su historial laboral e incluso averiguaba información sobre sus familias y relaciones pasadas. Cuando David comenzó a ponerse serio con Lisa, Jessica llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. Creó cuentas falsas en redes sociales y empezó a contactar a los amigos y compañeros de trabajo de Lisa, difundiendo rumores de que David era abusivo emocionalmente y que tenía un historial de infidelidades. Compartía solo la suficiente información real sobre la vida de David para que sus historias parecieran creíbles, pero distorsionaba los hechos para que él pareciera una persona peligrosa. Lisa empezó a recibir mensajes anónimos advirtiéndole sobre las supuestas tendencias violentas de David y asegurando que había estado acosando a su exesposa desde el divorcio. Los mensajes incluían fotos de David tomadas sin su conocimiento en diferentes lugares de la ciudad, supuestamente como prueba de que él estaba siguiendo a Jessica. Lo que David no sabía era que Jessica lo había seguido primero a esos lugares, tomando las fotos para hacer que pareciera que él era el acosador. La campaña contra David se volvió tan intensa que Lisa finalmente rompió con él, diciendo que no se sentía segura continuando la relación. Cuando David intentó explicarle lo que realmente sucedía, sonaba tan descabellado que incluso sus amigos más cercanos empezaron a preguntarse si en verdad él era el problema. La guerra psicológica de Jessica no terminó ahí. Comenzó a presentar denuncias falsas a la policía, alegando que David estaba violando una orden de alejamiento que en realidad no existía. Llamaba al 911 diciendo que se sentía amenazada por su presencia en lugares a los que ella lo había seguido. Cada vez David tenía que explicar a los oficiales que solo estaba en su rutina normal y que no tenía idea de que Jessica estuviera en la zona. Los reportes falsos crearon un historial que hacía ver a David como alguien inestable y obsesivo. Jessica estaba construyendo un caso en su contra utilizando el mismo sistema que debía proteger a las víctimas de acoso. Se presentaba en su trabajo y montaba escenas en el vestíbulo, llorando y diciendo que le tenía miedo, para luego irse antes de que el personal de seguridad revisara las cámaras que demostrarían que había sido ella quien provocaba el enfrentamiento. La vida de David comenzó a desmoronarse. Su jefe lo llamó aparte y le sugirió que se tomara un tiempo libre para ocuparse de sus problemas personales. Sus amigos se distanciaron, inseguros de qué creer.
Su familia se preocupaba por su salud mental porque Jessica también había empezado a llamarlos, expresando preocupación por su comportamiento y pidiéndoles que lo animaran a buscar ayuda. El punto de inflexión llegó cuando David contrató a un investigador privado para documentar el comportamiento de Jessica. El detective pudo demostrar que ella lo había estado acosando sistemáticamente mientras al mismo tiempo presentaba denuncias afirmando que él la acosaba a ella. Reunieron pruebas de que Jessica usaba ilegalmente sus recursos profesionales para invadir la privacidad de David y hostigar a las personas de su entorno. Al ser confrontada con las pruebas, el empleador de Jessica la despidió de inmediato y la denunció ante la Junta de Licencias del Estado. Perdió su licencia de investigadora privada y enfrentó cargos criminales por denuncias falsas y acoso. Pero incluso después de su arresto, el daño a la reputación y salud mental de David ya era profundo. Terminó mudándose a otra ciudad y cambiando de carrera porque la situación se había vuelto insostenible. La historia de David nos muestra cómo alguien con el conocimiento y los recursos adecuados puede convertir en armas los mismos sistemas diseñados para protegernos. Jessica convirtió el acoso en una operación profesional, usando sus habilidades y conexiones para convertir la vida de David en una pesadilla mientras ella se hacía pasar por la víctima. Pero si la historia de David te parece perturbadora, espera a escuchar lo que le ocurrió a nuestra tercera persona. Este último caso involucra a alguien que llevó la obsesión a un nivel tan extremo que parece sacado de un thriller psicológico, excepto que es completamente real. La tercera historia viene de una mujer a la que llamaré Rachel, y lo que le ocurrió demuestra que algunas personas están dispuestas a llegar a extremos absolutamente aterradores cuando no aceptan que una relación terminó. La historia de Rachel es diferente a las demás porque su acosador no solo quería recuperarla, quería controlar y rehacer por completo toda su existencia. Rachel había estado saliendo con Tyler durante unos 8 meses cuando empezó a notar señales de alerta graves. Al principio él era encantador, el tipo de hombre que parecía perfecto en papel. Tenía un buen trabajo, estaba bien educado y podía ser increíblemente atento cuando quería. Pero bajo esa fachada pulida se escondía alguien que necesitaba controlar cada aspecto de la vida de Rachel. Todo empezó con cosas pequeñas. Tyler se molestaba si Rachel usaba ciertas prendas, diciendo que eran demasiado reveladoras o inapropiadas. Se presentaba sin avisar en su apartamento con compras de supermercado, insistiendo en que solo quería ser útil. Pero luego reorganizaba su cocina y tiraba comida que no aprobaba. Cuando Rachel comentaba estos incidentes a sus amigos, Tyler de alguna manera se enteraba y la acusaba de intentar poner a la gente en su contra. El punto crítico llegó cuando Rachel descubrió que Tyler revisaba su teléfono mientras ella dormía. No solo leía sus mensajes, sino que respondía a la gente haciéndose pasar por ella. Rechazaba invitaciones a eventos sociales, diciendo a sus amigos y familiares que estaba ocupada o que no se sentía bien. Rachel se dio cuenta de que se había ido aislando poco a poco sin notarlo. Cuando finalmente reunió el valor para terminar con él, la reacción de Tyler fue algo que nunca había experimentado. No se enojó ni se mostró dolido. En cambio, se mantuvo completamente tranquilo y le dijo que entendía que ella estaba confundida y atravesando un momento difícil, pero que esperaría a que entrara en razón. La forma en que lo dijo hizo que la piel de Rachel se erizara, porque estaba claro que él realmente creía que ella no hablaba en serio. Tyler se mudó de su apartamento, pero dejó lo que llamó un paquete de cuidado. Una caja con vitaminas, suplementos herbales y un plan de nutrición detallado que había elaborado para ella. La nota adjunta decía que había investigado el historial médico de su familia y quería asegurarse de que se mantuviera saludable mientras estaban separados. Rachel nunca le había contado nada sobre la historia médica de su familia. Fue entonces cuando Rachel comprendió que Tyler había estado investigando su pasado. En las semanas siguientes descubrió que había estado en contacto con sus parientes, antiguos compañeros de trabajo e incluso amigos del colegio. Se presentaba como alguien profundamente preocupado por el bienestar de Rachel y afirmaba estar inquieto por algunos cambios en su comportamiento. La gente le compartía información personal de Rachel porque él parecía un novio dedicado y genuino.
Pero la investigación de Tyler fue mucho más allá de hablar con personas. De alguna manera había conseguido acceso a sus registros médicos y había estado analizando su historial de prescripciones. Sabía de un episodio de depresión que ella tuvo en la universidad, de un trastorno alimenticio menor que sufrió en sus 20s, e incluso de detalles sobre sesiones de terapia que había tenido años atrás. Tyler había recopilado todo esto en lo que llamó un perfil de bienestar y lo había estado utilizando para manipularla durante toda su relación. Estas 3 historias nos muestran hasta qué punto algunas personas llegan cuando no aceptan que una relación terminó. La pesadilla de Sarah con Marcus, la destrucción sistemática de David por parte de Jessica y la manipulación psicológica completa de Rachel a manos de Tyler no son incidentes aislados. Le ocurren a personas en todas partes, y la aterradora verdad es que la tecnología y las redes sociales han hecho que acosar sea más fácil que nunca. Si tú o alguien que conoces está viviendo una situación similar, por favor busca ayuda. Documenta todo, confía en tus instintos y recuerda que no tienes que enfrentarlo solo. Cuídate, mantente a salvo y nos vemos en el próximo video.